De verdad que no tienen llenadera. Este asunto del huachicol fiscal no se quedó en el sexenio López Obrador. Recordemos que ese fue el gran negocio ilegal del sexenio. Solamente por asunto de IEPS, un desfalco de 600,000 millones de pesos a la hacienda pública. Solamente por IEPS falta lo que fue el IVA y luego falta el margen de ganancia, porque buena parte de este huachicol fiscal nace de el robo de combustible. Hay un robo de combustible que a veces se da desde las mismas refinerías, otra desde los ductos. Roban el combustible, se lo lleva, pasa por la aduana, llega y no pagan por la aduana, por cierto. Lo llevan a Texas. En Texas lo refinan como gasolina. Vuelve a pasar por la aduana y vuelve a no pagar impuestos por eso. Eso es lo que en ese momento se llama huachicol fiscal. Además, lo pueden llevar a todo el país para que lo vendan legítimamente, entre comillas, en las gasolineras. ¿Cuántos documentos, con todos los papeles en orden? Imagínense. ¿De qué tamaño es? De verdad es un delito, de hecho, desde las más altas esferas del Estado, en donde también participa el crimen organizado. En el asunto del tráfico de sustancias prohibidas, es el crimen organizado el que corrompe a las autoridades. Y aquí nace desde el Estado y se unen con el crimen. Y ese es verdaderamente su problema, porque Estados Unidos ya puso el dedo en la llaga. El dedo en la llaga ahí, porque dice que el huachicol ya es la segunda vía de ingresos después del tráfico de sustancias prohibidas. Es el segundo giro que le da ganancias al crimen organizado. Pero les decía que no se paró ahí con el gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro norteamericano ahí está mencionando porque 144 millones de litros pasaron en 52 días en 2025. Ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum por la aduana de Matamoros. 144 millones de litros en 52 días. ¿Por qué está? Y ya hay detenidos. Y ahora sí. Lo que pasó en Altamira y en Tampico involucró a los marinos. Recordemos a los sobrinos del almirante Ojeda, que fue el secretario de Marina de López Obrador. Uno está detenido en Argentina y otro está en México. El de Argentina, por cierto, quiere ser como testigo protegido en Argentina y ya pidió asilo político, etc. Este de la aduana de Matamoros involucra a altos mandos militares. Miren, escuchemos cómo habla de esto y cómo Estados Unidos puso el dedo en la llaga. Escuchemos a Héctor de Mauleón. El Departamento del Tesoro acaba de informarlo el martes pasado con toda puntualidad en el contexto del desmantelamiento de una red de tráfico de huachicol ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y favorecer la llegada de funcionarios dispuestos a colaborar con ellos. La finalidad de las organizaciones criminales, insistió el Departamento del Tesoro, es ayudar a elegir políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de este esquema y otras actividades criminales. En esta reciente ofensiva, Estados Unidos nombró a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a 11 personas físicas y morales como parte de la red vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. No había una acusación del Departamento del Tesoro que llegara de manera tan frontal y específica a las actividades del tráfico de huachicol y las ligara con la elección de políticos mexicanos corruptos. El embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson, señaló que las sanciones dadas a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros manda el mensaje de que quienes se benefician con este tráfico, así como con el tráfico de drogas y de armas, rendirán cuentas. En el anuncio no se mencionan nombres, no se mencionan partidos, pero tampoco queda mucho espacio para la duda. Todo esto es un adelanto de la información que Estados Unidos tiene en su poder y es un adelanto de lo que está preparando mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas, pruebas y más pruebas y claramente ha tendido un círculo de protección sobre los funcionarios y exfuncionarios de su partido que el gobierno de Estados Unidos ya le ha reclamado. En los mismos días, el FinCEN, la red de control de delitos financieros de aquel país, anunció que el gobierno de Donald Trump ha adoptado una serie de medidas agresivas para investigar y llevar a la justicia a quienes proporcionan apoyo a los cárteles que han sido designados como organizaciones terroristas.
De acuerdo con el Tesoro, el problema investigado es de tal magnitud que entre una tercera y una cuarta parte del combustible que se vende en México podría ser ilícito. Ya no se trata solo de un problema de contrabando. Según lo ha dejado ver el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, se trata de un problema de financiamiento a organizaciones consideradas como terroristas. Vamos a ver hasta dónde llega esto del huachicol. Estados Unidos está aumentando la presión. Por un lado están los políticos coludidos de Sinaloa, que no ha entregado un gobernador con licencia, un senador que a ver qué hace ahora que empieza el periodo ordinario porque no quiere perder el fuero, el alcalde también con licencia de Culiacán y otros 7, bueno, no 7, 5, porque 2, el general Mérida, que era el que se encargaba de la seguridad, y Enrique Díaz, el que se encargaba de las finanzas, están ya en Estados Unidos colaborando con las autoridades norteamericanas. También en el huachicol, nada más que el huachicol está muy ligado con el financiamiento de campañas de Morena. Según investigaciones en Estados Unidos, es conocido ya las historias de el rey del huachicol que le privaron de la vida ahí en Nuevo León, mientras estaba en la barbería, digamos. Ahí acaban con el rey del huachicol que iba en aviones privados con Mario Delgado, entonces presidente de Morena. Eso es lo que dice la denuncia, y lo entregaban con quien era el coordinador de campaña de Rocha Moya, del gobernador que Estados Unidos pide la extradición. Era Américo Villarreal, hoy gobernador de Morena en Tamaulipas. Entonces muchas historias se juntan. El Departamento del Tesoro dice que está ligado con la organización criminal de Jalisco, y recordemos a la barredora donde está Bermúdez Requena, que detuvieron en Paraguay, era el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto en Tabasco, y acusan a la barredora de estar ligado con esta misma organización criminal de Jalisco. Entonces, bueno, todo empieza a embonar, las fichas se empiezan a acomodar. La fiscalía obviamente quiere decirle a Estados Unidos que aquí se pueden procesar las cosas. ¿Por qué? Porque mejor que se quede con las aduanas, con el ejército, la marina, etcétera, y no llegue a los políticos que hicieron posible. Pero imagínense cómo puede haber un negocio de este tamaño, de esta cantidad, si no hay políticos y gobernantes o funcionarios públicos del más alto nivel. A esos a los que están protegiendo, pero las investigaciones siguen, pues Estados Unidos tiene a muchos informantes, y a ver a dónde queda esto del huachicol, que fue, como digo, el negocio ilegal del sexenio de López Obrador. Por enésima vez, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Se va la selección del Mundial, pero nos deja un buen sabor de boca. La verdad es que hablo por mí, pero creo que en gran medida por el país. No había mucha expectativa por dónde o cómo iba a jugar la selección. Y sin embargo, 4 victorias al hilo sin recibir gol, jugando además cada vez mejor, la selección nos hizo ilusionarnos. Esta pregunta de él, y sí, como diciendo, a lo mejor ahora sí rompemos la maldición, ahora sí rompemos nuestros añejos límites y logramos lo que jamás habíamos logrado hasta entonces. Pues eso no se logró. La verdad es que en México 86 pudimos llegar hasta cuartos de final, si bien también era el quinto partido, pero nos dejó una grata sabor de boca porque hay formas de perder. La verdad es que tuvimos a Inglaterra metidos en su arco, agazapados ahí, y México jugó con ganas, tuvo dominio, pero 2 minutos de distracción acabó con nuestro mundial, y fue, pues la verdad es que pues doloroso. A mí me dolió en el alma, me recordó México 86, cuando yo me acuerdo que subí a la azotea del edificio donde yo en ese momento vivía para tratar de consolarme después de la serie de penaltis. Un gol que le anularon al abuelo que no debió haber sido anulado. Viejos recuerdos de una dolorosa nostalgia por nuestra selección que a veces se ha rifado a lo grande. Yo soy de los que siempre recordaré el no era penal contra Holanda, etc. Pero bueno, esta selección no desmereció, hizo bien, además ayuda a soñar porque hay muchos chavitos, ¿no? O sea,
no solo Morita, que tiene 17 años y nos enternece con su acné en la cara. Hay muchos jugadores muy, muy jóvenes, Brian, en fin, ¿no? El hijo del el Tiloncito Chávez, etcétera. Hay muchos jóvenes, nos da para pensar que esta selección puede cuajar mejor y bueno, no entiendo, claro, dicen que en un director técnico en cada hijo te dio aquí en México. Pues bueno, yo sigo sin entender por qué sacaron a Quiñones, por qué metieron al Santi, por qué dejaron a la Hormiga en la banca, pero la verdad es que se murieron en la raya y no hay queja por el Mundial. Pero eso sí, ahora vendrá la cruda. Y en la cruda está pues varias explicaciones. Perdieron la vida 4 personas en las celebraciones en el Ángel. 4 personas dicen que no esperaban tanta gente. Y yo hago una pregunta. Entonces, ¿por qué retacaron y llenaron de pantallas en Reforma? Si no querían que la gente fuera a Reforma, entonces ¿por qué llenan de pantallas toda la avenida y todos los centros aledaños? Pregunto, ¿no? Bueno, pero escuchemos a Clara Brugada cómo quiere justificar ahora sí que por la negligencia. La negligencia, pues por supuesto que también mata. Yo considero que prohibir el festejo del Ángel ante esa pregunta no resolvería el caso, sería peor. Las vallas que pongas en todo Reforma se van a convertir en lugares donde se va a llegar y ya con enojo de la población. Entonces sí tenemos que seguir fortaleciendo la descentralización, el llamado, y yo creo que necesitamos mucho de los medios de comunicación, que estos llamados lleguen a todos lados, que lleguen en el momento oportuno. La gente ve redes todo el tiempo. Bueno, lo que se vivió en en este Ángel, que calculan más de 1 millón de personas, 1.400.000 personas en toda esa área, todo este tumulto. Y pues perdón, sí hay protocolos para evitar esto. Hay testimonios tremendos, incluso uno que llegó a la mañanera. Escuchemos al periodista que cuenta su experiencia ahí en medio y cómo se lo cuenta pues a la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Abajo de mí quedaron niñas, había mujeres también. Encima de mí también había personas. Yo doy por hecho que ya moría en el lugar. Me despedí de mi familia con una nota de voz. Había también en la zona gente desmayada, gritaban que había desmayados. Entonces me gustaría saber, primeramente, además de las personas fallecidas, cuál es el reporte de personas lesionadas, ya que hubo personas que caímos encima de más personas. Yo logré salir gracias a una moto ahí que estaba, moto de pizzas, pero pues la situación fue muy crítica. Algo que observé fue que, bueno, en mi caso, en la cobertura, pues tomé las medidas precautorias necesarias en una zona sin mucha afluencia y demás. Sin embargo, estos sucesos ocurrieron no durante el partido, ya que durante el partido la gente estaba concentrada frente a las pantallas observando el partido y demás. Esto fue mucho después de la conclusión del partido. Yo me resguardé en un sitio sin mucha afluencia al menos 40 minutos hasta que intenté salir, y ahí fue donde pues una gran cantidad de gente, literal una ola de gente, un mar de gente, ingresó desde Avenida Chapultepec sin ninguna restricción. También quisiera consultar por qué es que, si bien se cerraron los accesos, las estaciones del metro cercanas, ¿por qué no hubo ningún dispositivo para restringir el acceso? Ya que la gente entraba de a mares, no había ninguna restricción en el acceso, no había ningún policía, no había ningún servidor, no había gente con algún altavoz para ir agilizando el tránsito para que no se aglomeraran, no sé. No hubo nula presencia de personal de gobierno, de autoridades. Porque es que, no sé, si ya se tenía contemplada esta saturación, no se hizo ningún despliegue para evitar que más gente continuara
ingresando. En México, desgraciadamente, no hay rendición de cuentas. Tendrán que decir por qué las obras que estaban contempladas para el Mundial no se entregaron a tiempo, estuvieron cerradas cuando debían estar, incluso después de la inauguración, y la opacidad tremenda que hay sobre el manejo de los recursos destinados al Mundial por los fideicomisos. La periodista Penilei Ramírez ha escrito sobre este manejo opaco de los recursos del Mundial y debieran explicarlo, nada más que, bueno, desaparecieron el INAI y eso es un problema. Ya no hay licitaciones, ya lo que hay todo es asignación directa, lo cual se presta, por cierto, mucho a la corrupción, y esto tendrán que informar. Pero no solo eso, la cruda vendrá por tantos problemas que tenemos en este país. Las desapariciones, 135,000 más, hubo más de 500 desaparecidos durante el Mundial, más de 500 desaparecidos durante el Mundial. Pues eso es la cruda. El asunto. Y por cierto, habrá una Asamblea General de las Naciones Unidas y se discutirá el tema de las desapariciones en México. Claudia Sheinbaum prefirió recibir al Patito Merlín, que sí es muy simpático y sí se nos ganó nuestros corazones, pero prefirió reunirse con él antes que con las madres buscadoras. Pidió que la selección fuera a la mañanera con ella, aunque la selección ya habían ido de vacaciones y después, pero bueno, esas son las prioridades de la presidenta cuando está, pero se discutirá en la ONU y, esa herida sigue siendo abierta en México y los llegaron, por cierto, vergonzosamente a reprimir a los padres, a madres y padres buscadores en México. Y los testimonios ahí están. Escuchemos el testimonio de un padre buscador. Tu nombre, por favor. Olín Hernando Vargas Ojeda es mi hijo, mi nombre es Fernando Vargas Malditas. Don Fernando, ¿qué pasó? Pues hoy venimos aquí a manifestarnos de manera pacífica en el marco del Mundial. Y el gobierno de la Ciudad de México nos manda a sus porros, a sus granaderos a agredirnos, de manera agresiva arrebatarnos nuestras mantas, empujándonos. Hubo hoy 2 agresiones, esa primera donde nos jalonean y nos arrebatan nuestras mantas, afortunadamente pudimos rescatarlas, y en una segunda ocasión se nos vienen encima empujándonos y aventándonos al piso, pateándonos en el piso, agrediendo a madres buscadoras, a nosotros, sin que nosotros hayamos respondido a alguna agresión. Pues esta es la ciudad de derechos, ¿no? Que pregona el gobierno de la Ciudad de México, donde no solamente se viola la libertad de expresión, sino además que hay agresiones físicas, ¿no? Hay contacto físico en contra de nosotros que nos manifestamos de manera pacífica. Todas las veces ha habido diálogo. Ayer hubo una reunión con Cravioto en la tarde-noche. Se les tiene conocimiento de los actos de manifestación que estamos realizando. Ellos han dificultado la manifestación. Ayer reclamamos que nos impiden y nos amedrentan con cuerpos de seguridad pública. Hoy lo hicieron realidad. Hoy sí ya vinieron en agresión directa hacia personal y física, lo cual no se habían atrevido a hacer. En las anteriores manifestaciones pues ponen cuerpos de cinturón de paz, que son empleados públicos traídos a la fuerza con chalecos blancos y grupos de granaderos. Hoy definitivamente ya se atrevieron a mandar al cuerpo de granaderos directamente a la agresión física y de manera directa. Bueno, y para colmo, Manes, por supuesto, bienvenida o más bien, pues la dura realidad se abre, no sé si bienvenida, pero la realidad ahí está y asoma la cabeza el desabasto de medicamentos, la deserción escolar, es decir, el rezago educativo, muchos problemas que cargamos. Ya hablé de la inseguridad. Por si todo eso fuera poco, el TEMEC no se pudo prolongar durante 16 años como era la posibilidad. Ahora se revisará año tras año, generando más incertidumbre. Un país por el cual las inversiones pues no sienten certeza jurídica, pues habrá menos certeza con esta decisión de que cada año se tendrá que revisar el TEMEC. Y la solución que plantea la presidenta es censurar redes sociales con el pretexto de regular inteligencia artificial, pero bueno, eso lo que buscan es acallar las voces, porque las redes eran benditas cuando estaban de su lado, y ahora que aumenta la inconformidad social,
que baja la aprobación de la presidenta, que baja la intención de voto para Morena. Entonces ahora sí lo que buscan es acallar la crítica. Pues bueno, eso es la realidad, la dura realidad que viene después de un mundial tan importante para nosotros, porque la selección mexicana fue, como ya lo dije, murió en la raya y nos sentimos orgullosos, pero pues la selección, como dijo Aguirre, no soluciona los problemas del país y esos son los que tenemos ahora encima. Pues eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Soy Fernando Belauzarán y a nombre de todo este equipo te agradezco por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Caigan en la tentación.